si te dijera que la noche más aterradora de mi vida no ocurrió en un bosque, ni en una casa abandonada, ni en un cementerio, sino cuidando a una anciana en su propio hogar, bajo contrato por una sola noche? Me llamo Juliana Ramírez, tengo 29 años y soy cuidadora profesional desde hace casi una década. Vivo en las afueras de Monterrey y he trabajado con todo tipo de pacientes: adultos mayores con Alzheimer avanzado, personas con discapacidades del desarrollo, pacientes terminales, víctimas de accidentes traumáticos. He visto convulsiones, delirios, momentos de pérdida total de memoria y ataques de pánico, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche. Todo comenzó con una llamada inesperada. Una mujer llamada Carla me contactó de manera urgente, diciendo que necesitaba una cuidadora con experiencia para atender a su madre, María, una mujer de 65 años con una condición cognitiva degenerativa. Me ofreció una suma generosa por una sola noche de trabajo. Era extraño. Normalmente, cuando una familia busca un cuidador para alguien en ese estado, se trata de una contratación continua, no de una noche aislada. Pero en ese momento necesitaba el dinero y acepté. Carla me dio indicaciones precisas para llegar a su casa, ubicada en un barrio viejo de la zona metropolitana. Al llegar, me sorprendió lo silencioso y oscuro del vecindario. La calle estaba mal iluminada y la casa, aunque modesta y limpia por fuera, parecía estar sumida en un silencio incómodo, como si estuviera vacía desde hace años. Carla abrió la puerta rápidamente, sin muchas palabras, como si tuviera prisa en irse. Me hizo pasar y me presentó a su madre. María estaba sentada en un sillón, mirando una televisión apagada. Su mirada estaba perdida, pero en el instante en que me vio, sonrió. Sin embargo, no fue una sonrisa reconfortante, fue una sonrisa vacía, de esas que no se sienten en el alma. Algo en sus ojos me hizo sentir una incomodidad que no supe explicar. Era como si me conociera de algún lugar que yo no recordaba, como si estuviera viendo algo detrás de mí. Carla me explicó que su madre sufría episodios de confusión nocturna y que a veces caminaba por la casa sin razón aparente. Aclaró que no era sonambulismo, sino parte de su demencia. Me pidió que si la veía deambular, simplemente la calmara y la regresara a la cama. Me lo dijo, como quien repite un protocolo aprendido de memoria, sin mirarme a los ojos. Le aseguré que sabía cómo manejar esos episodios. No era la primera vez que cuidaba a alguien así. Cuando Carla se fue, eran cerca de las 8 de la noche. Cerré bien la puerta y me senté en la sala, actualizando mis mensajes y viendo un programa en mi celular. Esas guardias nocturnas solían ser tranquilas, a veces incluso aburridas, pero esa noche todo se sentía diferente. Alrededor de las 9, escuché pasos provenientes del techo. Al principio creí que había imaginado el sonido, pero volvió a repetirse. No eran crujidos normales de una casa vieja, eran pasos, rítmicos, claros, pesados. Lo más perturbador era que la casa no tenía segundo piso, era de una sola planta. Me levanté con cautela, recorrí el pasillo y me detuve frente a la puerta del cuarto de María. Estaba cerrada. Pegué mi oído. No se escuchaba nada dentro. Respiré hondo. Tal vez venían de la casa de al lado, pensé. Volví a la sala y el sonido cesó. Una hora después, me levanté para ir a la cocina por un sándwich. Cuando salí con mi plato en la mano, casi se me cae al suelo. María estaba parada en la puerta corrediza de vidrio que daba al patio. El vidrio estaba roto. Había pedazos en el suelo y ella estaba ahí, descalza, con la mirada perdida. «¿María? ¿Se encuentra bien?», pregunté. No respondió, solo me miró con una expresión que no puedo olvidar. Luego gritó: «¿Quién es usted?». Traté de tranquilizarla. Le recordé quién era. Le dije que su hija me había contratado para cuidarla esa noche. Esa explicación pareció calmarla lo suficiente como para que me dejara guiarla de regreso a su habitación. Le di un vaso de agua y un poco de melatonina. Me aseguré de que se recostara y la cubrí con una manta. Cerré la puerta con suavidad y volví a la sala. Ya pasadas las 11 de la noche estaba agotada. Llevaba varias noches trabajando sin descanso. Carla me había dicho que había un cuarto vacío arriba, aunque eso no tenía sentido porque la casa no tenía escalera, pero entendí que se refería al cuarto de visitas, cerca del baño. Entré ahí, me acosté en la cama de una plaza y me quedé dormida en cuestión de minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un sonido repetitivo que provenía de la cocina. Era como un golpe metálico que se repetía cada 1 o 2 segundos. Me levanté de inmediato. Había dejado la puerta del cuarto entreabierta, por si María se levantaba. Crucé el pasillo con cuidado, bajando el volumen de mi respiración.
Desde el umbral del pasillo vi una silueta en la cocina, de espaldas a mí. Era María, o al menos parecía serlo. Estaba parada frente a la estufa, abriendo y cerrando la puerta del horno repetidamente. No había luz en la cocina, solo una penumbra azulada que venía de la calle. La escena era antinatural, no por el acto en sí, sino por la forma, por el silencio con el que lo hacía, por la manera en que su cuerpo se movía, rígido, como si algo la estuviera guiando desde dentro. Dije su nombre. Se detuvo, giró lentamente hacia la izquierda, hacia mí, cerrando el horno una última vez, y comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Me quedé inmóvil. ¿Está bien?, pregunté casi susurrando. No respondió. Pasó junto a mí como si no me viera. Subió las escaleras inexistentes, sí, escaleras que no estaban ahí hace unas horas, y se metió en una habitación al final del pasillo. La seguí. Cerró la puerta con fuerza. Toqué. María, ¿todo bien? Silencio. Abrí la puerta lentamente. Estaba ahí, de pie junto a la cama, mirando fijamente la pared. No pestañeaba, no se movía. Su respiración era casi imperceptible. Me acerqué con cuidado, la tomé del brazo con suavidad y la guié para que se recostara. La cubrí otra vez. «Buenas noches, María», murmuré, intentando convencerme de que esto era normal. Cerré la puerta y regresé a mi cuarto. Decidí no dormir inmediatamente. Me quedé sentada en la cama, con la luz encendida, observando la puerta. No sé cuánto tiempo pasó. Lo último que recuerdo fue la sensación de que alguien me estaba mirando desde algún rincón que no podía ver. Desperté sobresaltada. No había ningún ruido, pero algo me sacó del sueño. Miré alrededor. La habitación seguía en penumbra. Mi celular no había sonado. El reloj marcaba apenas las 3 de la mañana. Y entonces lo vi. La puerta del armario entreabierta. Y desde la oscuridad del interior, una cabeza, una silueta negra, sin rostro, asomando apenas por el marco. Me congelé. El sudor me recorrió la espalda. Tragué saliva. Apenas podía respirar. «¿María?», susurré. Ninguna respuesta. Volví a decir su nombre varias veces. Entonces, la puerta del armario se abrió del todo, y ella salió. Vestía un camisón blanco, el mismo de antes, pero ahora su rostro estaba cubierto de una expresión extraña, vacía, pero al mismo tiempo tensa. Repetía en voz baja: «¿Quién es usted? Yo no la conozco». Daba un paso, luego otro. Se acercaba a la cama. Estaba paralizada hasta que vi lo que llevaba en la mano. Una cuchilla de cocina, larga, pesada. Ahí supe que lo que estaba viviendo ya no era parte de mi trabajo. Era parte de una pesadilla de la que tal vez no saldría. ¿Tú también has sentido alguna vez que algo te observa desde la oscuridad? Si esta historia te hizo mirar 2 veces a tu alrededor, comenta aquí abajo: «Siento que algo me observa». Tu comentario me dice que llegaste hasta aquí y que quizás no estás tan solo como crees. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que ocurrió después no tiene explicación lógica. Apenas vi el filo de esa cuchilla, todo dentro de mí se contrajo. Mis piernas se llenaron de electricidad. Cada centímetro de mi cuerpo entró en estado de alerta. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía. Una anciana con demencia, confundida, portando un cuchillo de cocina, un accidente doméstico, una confusión sin consecuencias. Pero la forma en que me miraba, esa expresión hueca, rígida, casi inhumana, no tenía nada de confusión. Era como si algo dentro de ella estuviera probando mis límites, estudiándome, midiendo mi miedo. «María, por favor, déjame ayudarte», dije en voz baja, alzando las manos con cuidado. Ella no respondía, solo repetía una y otra vez, como un disco rayado: «¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí?». Retrocedí hasta la esquina del cuarto. La lámpara de noche seguía encendida, proyectando sombras irregulares en las paredes. En un momento de lucidez, recordé que Carla me había dicho que si María se ponía agitada, debía intentar calmarla y llevarla a la cama. Pero ¿cómo se calma a alguien que parece estar poseído por una presencia ajena? Con un movimiento rápido, salté por el borde opuesto de la cama. Ella gritó alzando el cuchillo, pero su movimiento fue torpe, como si su cuerpo no respondiera del todo a sus órdenes. El filo cortó el aire, pero no me alcanzó. Crucé la habitación y corrí hacia las escaleras. En cuestión de segundos ya estaba abajo, con el corazón desbocado. Me puse los zapatos sin siquiera amarrarlos y salí de la casa. La noche era cerrada, el cielo, sin luna. Afuera no se oía nada, ni un auto, ni un pájaro, ni siquiera el viento. El silencio me pesaba en los oídos. Entonces hice lo que Carla me había indicado. La llamé. Contestó en la primera señal. «¿Qué pasa?», preguntó con voz alterada. «Tu madre tiene un cuchillo. Me acaba de atacar. No estoy herida, pero esto ya pasó el límite».
Carla chilló algo que no entendí. Luego me rogó que no me fuera. Me dijo que volvería de inmediato. Yo solo repetía una y otra vez que no podía quedarme, que había temido por mi vida. Esperé afuera. No tenía corazón para dejar sola a María, incluso después de lo que había pasado. Permanecí vigilando la puerta, asegurándome de que no saliera, mientras la sombra de esa silueta seguía clavada en mi mente. Cuando Carla llegó, poco después de las 3:30 de la madrugada, su rostro era una mezcla de rabia y preocupación. Entró corriendo. Yo la seguí hasta el cuarto de su madre. Estaba dormida, como si nada hubiese pasado. La cuchilla estaba tirada al lado de la cama. Carla no dijo nada más. No me pidió explicaciones. No me ofreció disculpas. Solo se quedó ahí parada, mirando a su madre, en silencio. Yo tampoco hablé. No le conté que había dormido en el cuarto de huéspedes. No le dije que hubo un momento en que sentí que alguien me observaba desde el armario, ni que los pasos sobre el techo venían de una estructura que ni siquiera existía. Me fui de esa casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, mientras trataba de volver a mi rutina habitual, me encontré pensando en algo que había reprimido por años, algo que tal vez había enterrado demasiado hondo en mi memoria. No era la primera vez que sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. No era la primera vez que una figura sin rostro se deslizaba por la periferia de mi visión. Tuve que retroceder a mis 10 años para recordarlo. Mi abuela paterna vivía en una casa muy antigua en el interior de Veracruz. De niña, solía pasar veranos con ella. Era una mujer rígida, católica devota, con una severidad que a veces rozaba lo cruel. Pero también tenía algo más, una tristeza constante, una mirada de alguien que siempre estaba esperando una mala noticia. Una noche, mientras me quedaba con ella, desperté de golpe sin saber por qué. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Me sentía helada. Recuerdo que escuché un zumbido agudo, como si una radio vieja estuviera encendida en otra bella habitación. Me levanté, descalza, y caminé hacia el pasillo. La casa estaba completamente a oscuras, excepto por una tenue luz que venía desde la sala. Pensé que mi abuela estaba allí rezando. Ella solía hacerlo por las noches, pero al llegar, vi algo que me congeló el alma. Una figura estaba parada frente al altar familiar. No era mi abuela, era alta, demasiado alta. Su espalda era huesuda. Su cabeza parecía ladeada de forma antinatural, como si el cuello se le hubiera roto. No se movía, solo estaba ahí, silenciosa. Volví corriendo a mi habitación, me metí debajo de las cobijas y no salí hasta el amanecer. Cuando lo conté, mi abuela se persignó y me dijo que no debía hablar de esas cosas, que cuando uno nombra a los espíritus, ellos se acercan más. No me creyó, o quizás sí, pero prefirió no alimentar mi miedo. Pasé muchos años convencida de que había sido un sueño, pero ahora, después de lo que viví con María, no estoy tan segura. El tipo de presencia que sentí en aquella casa no era el de una enfermedad mental, no era demencia, no era delirio, era algo más, algo que había estado dormido y que ahora de algún modo había despertado. ¿Has sentido que una presencia te observa incluso cuando no hay nadie? Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. Siento que alguien me mira desde la oscuridad. Pasaron algunos días desde aquella noche. Yo intenté seguir con mi vida normal. Volví a mis otros trabajos, asistí a mis pacientes regulares e incluso rechacé varias veces las llamadas de Carla, quien insistía en que lo de su madre había sido un episodio aislado. No contesté. No quería volver a ese lugar, no porque no sintiera compasión por María, sino porque había algo allí, algo que se había quedado conmigo incluso después de irme. Fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. La primera ocurrió en mi propio departamento. Vivo sola, en un pequeño edificio de 3 pisos, en un barrio tranquilo. Nunca había tenido problemas, pero esa noche, al regresar del trabajo, encontré mi puerta abierta, no forzada, solo entreabierta, como si alguien la hubiera empujado y no se hubiera molestado en cerrarla del todo. No faltaba nada, no había señales de robo, pero el aire dentro se sentía pesado, cargado, como si alguien hubiera estado allí hasta hacía segundos. Lo atribuí a mi propio descuido. Tal vez no cerré bien, tal vez me distraje pensando en otra cosa, pero entonces, esa misma noche, al acostarme, comencé a escuchar golpes suaves en la pared del pasillo. Un golpeteo rítmico, casi imperceptible pero constante, como si alguien estuviera marcando el tiempo desde el otro lado. Me levanté varias veces, encendí luces, inspeccioné cada rincón. Nada. El sonido cesaba cuando me acercaba y volvía apenas apagaba la luz. No dormí bien esa noche, ni la siguiente.
Lo más inquietante fue cuando durante una mañana cualquiera abrí el gabinete del baño para tomar mi cepillo de dientes y lo encontré roto, el mango partido en dos, como si alguien lo hubiera quebrado con las manos. No lo dejé así, no pudo haberse roto solo, no había manera. Y luego, los espejos. Comencé a notar que, en ciertos momentos del día, al pasar frente a los espejos del departamento, la imagen que devolvían tenía un leve retraso, una fracción de segundo. No era constante, pero cuando ocurría, era suficiente para paralizarme. Yo movía la cabeza y mi reflejo lo hacía apenas después, como si tuviera que recordar cómo debía imitarme. Intenté no pensar demasiado en eso. Pensé que tal vez estaba agotada, que la falta de sueño me estaba jugando malas pasadas, pero entonces recordé la figura en el armario de la casa de María, recordé su cuchillo, su mirada vacía, recordé los pasos sobre un techo que no existía. Era posible que algo se hubiera pegado a mí esa noche. Una noche, mientras me duchaba, juraría haber oído la voz de una mujer murmurando mi nombre desde la sala. Abrí la puerta del baño de golpe, con la toalla enredada en el cuerpo, el corazón golpeando en mi pecho. Revisé todo. Nadie, ninguna ventana abierta, ninguna televisión encendida. Y sin embargo, el sonido había estado ahí. Fui a la iglesia. Hacía años que no pisaba una. No por falta de fe, sino por desgaste. A veces sentía que las iglesias eran lugares llenos de palabras vacías, pero en ese momento necesitaba algo. Un ritual, una contención, un símbolo. Me senté en la última fila. El sacerdote daba una misa vespertina para un puñado de ancianos. No recé, solo escuché. Y en medio del sermón, mientras hablaba sobre la presencia del mal en el mundo, vi algo. Detrás del altar, una figura, alta, delgada, inmóvil, de pie entre las sombras. Nadie más parecía notarla. Parpadeé y desapareció. Salí corriendo de ahí. Esa misma noche Carla volvió a llamar. No contesté. Minutos después un mensaje llegó. Mi mamá no ha hablado desde que te fuiste. Solo repite tu nombre. Por favor, necesito que vuelvas. Solo una hora, solo para verla. No respondí. Y luego otro mensaje. Se está lastimando. No sé qué hacer. Había algo que no cerraba. ¿Cómo era que una mujer con demencia, que no me conocía, que no podía recordar su propio nombre, ahora decía el mío? Pero algo dentro de mí cedió. No sé si fue la compasión, la culpa o la necesidad de entender lo que estaba pasando. Escribí, voy mañana, pero solo por una hora durante el día. Carla respondió de inmediato, gracias. Esa noche no dormí, sentía que algo se movía dentro de mí, como si un hilo invisible me atara a esa casa, como si algo me llamara. Y la peor parte fue que, en algún momento de la madrugada, cuando logré cerrar los ojos unos minutos, soñé con ella, con María. Estaba de pie frente a mi cama, con los ojos completamente negros. No decía nada, solo me observaba. No se movía, no respiraba, y yo no podía despertar. Volví a la casa al día siguiente como había prometido, pero esta vez no fue Carla quien me abrió la puerta. Fue María. Eso fue lo primero que me perturbó. La mujer que semanas atrás apenas podía mantenerse consciente, ahora me abría la puerta con una expresión casi normal, no cálida, no familiar, pero tampoco desorientada. Tenía los ojos bien abiertos, la boca ligeramente entreabierta y un leve temblor en los dedos. Hola, Juliana, me dijo sin sonreír. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Carla apareció segundos después, corriendo desde la cocina disculpándose. No debía abrir sola. Le dije que esperara. Lo siento, entré. La casa se sentía distinta, más oscura, más fría. Las paredes parecían haber cambiado de color, o tal vez era la humedad, o el polvo, o mi propia memoria deformando los detalles. Todo olía a encierro, a ropa mojada, a algo que no debía estar ahí. Me senté en la sala. Carla me ofreció café. Lo rechacé. María estaba sentada frente a mí. No hablaba, no se movía, solo me miraba, con esa misma expresión del hospital donde trabajé años atrás, cuando vi a un paciente terminal describir, con voz temblorosa, a los hombres sin rostro que venían por él por las noches. Esa mirada. Le pregunté cómo se sentía. No respondió. Le pregunté si recordaba la noche en que estuve allí. Dijo que no, pero entonces murmuró. Usted me despertó. Carla frunció el ceño. Yo tragué saliva. ¿A qué se refiere, señora María? Ella no contestó. Cerró los ojos, como si cayera en un sueño inmediato, y entonces, sin abrirlos, dijo en voz muy baja. Él también se ha despertado. La habitación entera pareció contraerse con esas palabras. Pasé la siguiente hora observándola. No se movía. Carla me pidió que subiera con ella. Al parecer, había algo que quería mostrarme. Dudé, pero acepté. Subimos por la escalera de madera al segundo piso, aunque yo juraría que esa escalera no existía cuando vine la primera vez.
o no la había notado. Pero Carla subía con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. En el piso superior había una sola habitación. La puerta estaba abierta. Dentro no había muebles, solo un colchón en el suelo, una silla, y en el rincón más alejado, una figura de yeso, del tamaño de un niño, cubierta con una sábana negra. ¿Qué es eso?, pregunté. Carla no respondió. Caminó hacia la figura, levantó la tela y la dejó caer al costado. El aire se volvió más denso. Era una estatua, una figura masculina, sin rostro, los brazos cruzados, las manos cubiertas de algo que parecía ceniza, el torso desnudo, tallado con una precisión grotesca. No parecía una escultura religiosa, ni decorativa. Era algo más antiguo, más primitivo. ¿Dónde lo conseguiste?, pregunté con la garganta seca. Estaba aquí cuando compramos la casa, respondió Carla. La dejamos porque mi madre se encariñó con ella. No pude hablar. Algo en esa figura me repelía, como si mis ojos no quisieran mirarla demasiado, como si cuanto más la miraba, más parecía moverse, respirar, vibrar. ¿Lo ha visto moverse?, pregunté sin pensar. Carla se quedó en silencio y luego, sin mirarme, dijo: no, pero su voz tembló. Volvimos abajo. María seguía dormida, o fingía estarlo. Me quedé unos minutos más. La casa entera parecía estar respirando. Cada pared crujía. Cada lámpara oscilaba apenas, como si alguien caminara por el techo. En cierto momento, miré hacia la cocina y vi una sombra pasar. No me levanté, no pregunté. Carla tampoco reaccionó, como si ambas supiéramos que preguntar sería una invitación. Me fui a las 5. Esa noche en mi casa, los ruidos fueron más fuertes. Las puertas se cerraban solas, los objetos se caían, mis luces parpadeaban sin razón. El agua del grifo salía negra durante los primeros segundos, y justo antes de dormir, vi el reflejo de una figura detrás de mí en el espejo del baño. Me giré y no había nadie, pero lo peor vino a la madrugada. Me despertó un grito, no mío, ni de un vecino. Era como si viniera desde dentro del edificio, desde dentro de mi habitación. Un grito de mujer, largo, agudo, doloroso. Me levanté temblando. Revisé cada rincón. No había nada. El grito no se repitió, pero en la puerta de mi habitación alguien había escrito una palabra, trazada con algo parecido a hollín. Despertaste. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron. No encontraron nada. No había señales de intrusión. Me dijeron que podía ser una broma de mal gusto, que estaba sugestionada, pero esa palabra había aparecido antes. En el sueño que tuve con María, ella me la había dicho. Despertaste. Al día siguiente, Carla volvió a escribirme. Esta vez no pedí ayuda, solo envió una foto. Era la estatua, sin la sábana. En la foto, alguien había colocado velas a su alrededor. En el suelo, cenizas y símbolos que no reconocí, dibujados en tiza blanca. Debajo, el mensaje: no lo detuve, lo liberé. No dormí esa noche, ni las siguientes. Y entonces comenzó la pérdida. ¿Tú también escuchaste tu nombre cuando no había nadie? Si esta historia te tocó, comenta aquí abajo. Ya no sé si estoy sola en mi propia casa. Perder algo material puede doler, pero lo que comenzó a deshacerse en mi vida no tenía forma ni precio. Era algo más profundo, algo que las personas no notan hasta que se convierte en ausencia total. Perdí la paz, la lógica, la confianza en mi propia mente y poco a poco empecé a perder a las personas que me rodeaban. Los días que siguieron al mensaje de Carla fueron borrosos. De alguna forma, logré cumplir con mis otros trabajos, aunque cada visita a casa se sentía como cruzar una frontera invisible. Nada parecía fuera de lugar, pero todo estaba mal. Las luces se apagaban sin razón. Los relojes se detenían. Mi celular se reiniciaba solo a las 3 de la madrugada. Todos los días. Y luego estaba la voz. Comenzó como un susurro, algo que podía atribuir al cansancio, pero fue ganando fuerza. A veces decía mi nombre, a veces repetía palabras que no entendía, un murmullo constante, como si alguien hablara dentro de una pared. Me llevaba la oreja contra los muros, intentando identificar el origen. Nada, solo ese zumbido constante, vibrando en mi oído derecho. Fui al médico, me hicieron estudios, nada anormal. Me recetaron pastillas para dormir, no las tomé. Una noche, mientras trataba de escribir en mi diario, vi cómo la lámpara de la sala se encendía sola. No se había movido el interruptor, no hubo cortocircuito, solo luz, fría, fija, y detrás de esa lámpara, la silueta de una figura parada, como si me estuviera observando desde el otro lado del pasillo. Grité, corrí, pero cuando volví con un cuchillo en la mano, no había nadie. Le conté a una compañera de trabajo, me escuchó con atención. Al día siguiente, mi supervisor me llamó a la oficina. Parece que estás estresada, Juliana. Tal vez deberías tomarte un descanso. No lo dijo con mala intención,
pero entendí el mensaje. La gente empieza a dudar de ti cuando tus historias dejan de ser coherentes. Volví a casa esa noche con el corazón acelerado. La idea de quedarme en mi propio departamento me aterrorizaba. No era miedo infantil, era otra cosa, algo ancestral, una intuición que me decía que no estaba sola, aunque nadie más pudiera verlo. Decidí pasar la noche en casa de mi hermana mayor, Laura. Ella vive en otro barrio, con su esposo y su hijo pequeño. Le conté parte de lo que estaba viviendo, solo lo básico. No mencioné la estatua, ni los mensajes, ni la figura en el espejo. Solo dije que sentía que alguien me seguía, que oía cosas, que no podía dormir. Me miró con esa mezcla de preocupación y escepticismo que se reserva para los que se están derrumbando sin ruido. Tal vez solo necesitas descansar, me dijo. Esa noche dormí en su sillón. Me sentí segura, el calor del hogar, el sonido de la televisión encendida a bajo volumen, el aroma del té de manzanilla. Pero a las 3 en punto, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. No debiste irte. Me levanté de un salto. Mi corazón latía como si quisiera salir de mi pecho. Fui hasta la puerta del cuarto donde dormía mi hermana. Cerrada. Silencio. Revisé el pasillo. Nadie. Volví al sillón. Apagué el celular. Intenté dormir, pero minutos después escuché un sonido proveniente de la cocina. Algo se cayó. Me levanté a oscuras con la linterna del celular y lo vi. Un vaso roto en el suelo. Un charco de agua. Y en medio del líquido, una palabra escrita con lo que parecía ceniza. Despierta. Ya no sabía que era real. Me temblaban las manos. Lloré en silencio para no despertar a nadie. A la mañana siguiente, no dije nada. No quería que pensaran que estaba loca. Pero cuando me fui, el niño de mi hermana, que apenas tiene 5 años, me miró fijo y dijo: «La señora que está contigo no me deja dormir». Mi piel se erizó. «¿Qué señora?», pregunté agachándome a su altura. «La del vestido blanco está detrás de ti». Me fui sin despedirme. Esa misma tarde, Carla volvió a escribirme, no con palabras. Me mandó un audio. La voz era de María, pero no era su voz como la recordaba. Era más grave, más lenta, y repetía una frase una y otra vez. «No estoy sola, no estoy sola, no estoy sola». Ese mismo día, Carla me confesó algo. «Juliana, desde que viniste las cosas han empeorado. Mi mamá ya no me reconoce. Me golpeó ayer, intentó salir en la madrugada. Y ahora habla con alguien más. Alguien que no veo». Le dije que fuera a la iglesia, que hablara con un sacerdote, que buscara ayuda espiritual. Me dijo que ya lo había hecho, pero que el sacerdote se negó a entrar en la casa, que solo rezó desde la calle, que le dijo que eso no era de Dios. «¿Qué es entonces?», pregunté. Ella no respondió. Esa noche de regreso en mi casa, encontré la puerta del baño abierta. No la había dejado así. Entré. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha con agua hirviendo, pero no había vapor en el ambiente. Ningún grifo abierto, y sobre el vidrio, escrito con un dedo invisible: «Devuélveme lo que es mío». Me encerré en mi cuarto, cerré todas las ventanas, recé. Por primera vez en años, recé de verdad. Pedí que me dejaran en paz, que me perdonaran si había hecho algo. Pero en medio de esa plegaria, una imagen se formó en mi mente. La estatua, los ojos sin rostro, los brazos cruzados, y una certeza que se incrustó en lo más hondo de mi pecho. No lo liberamos, lo despertamos. ¿Has tenido miedo de ti mismo? Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. Siento que ya no soy la misma persona. Pasaron casi 2 semanas desde que vi por última vez a Carla o a María. Me había prometido a mí misma no volver a poner un pie en esa casa. No importaba lo que Carla dijera, no importaba lo que pasara con su madre. Tenía que protegerme, porque aunque suene egoísta, había empezado a entender que cualquier cosa que hubiera despertado allí no quería solo a María, quería a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Pero no me dejaron alejarme tan fácil. Las noches eran cada vez más largas. Dormía con las luces encendidas, con velas, con versículos bíblicos escritos en papeles que colocaba en los rincones de la habitación, la televisión encendida en canales cristianos, pero nada funcionaba. La voz volvió. Ya no era un susurro, era un murmullo firme, a veces un llanto ahogado, otras veces una risa suave, infantil. Me llamaba por mi nombre, a veces desde dentro del armario, a veces desde debajo de la cama. La escuchaba mientras comía, mientras me duchaba, mientras intentaba pensar en otra cosa. El terror dejó de ser un visitante ocasional y se convirtió en un compañero permanente. Intenté mudarme, metí mis cosas en cajas, llamé a una amiga para que me ayudara. Pero esa tarde, cuando fui a buscarla para recoger las llaves del nuevo departamento, tuvo un accidente. Su coche fue embestido por un camión sin frenos,
a pocas cuadras de su casa. Sobrevivió, pero quedó con varias fracturas. Nunca me había pasado nada así. Nunca alguien cercano a mí había estado en peligro real. Empecé a preguntarme si aquello había sido solo una coincidencia. Decidí pasar algunos días en un hostal religioso del centro, nada costoso, pero lo suficientemente neutral como para sentir que escapaba. Había cruces en cada habitación, un pequeño altar en el comedor, monjas ancianas que caminaban en silencio por los pasillos. Pensé que ahí no podría seguirme. Esa primera noche me dormí profundamente. Me sentí protegida hasta las 3 de la mañana. Desperté con una presencia en la habitación. Abrí los ojos y vi algo de pie en la esquina, junto al escritorio. No tenía forma definida, solo una sombra, más densa que la oscuridad a su alrededor. No se movía, no respiraba, no tenía rostro, pero supe que me miraba. Me incorporé, tomé mi crucifijo del cuello y lo alcé. Recité en voz baja las únicas palabras que recordaba del catecismo: Padre nuestro, Ave María. Al principio nada cambió, pero entonces la figura dio un paso hacia atrás, luego otro, y se disolvió en el muro. Al día siguiente, una de las monjas me miró con atención durante el desayuno. Anoche, algo oscuro caminaba por los pasillos. Me dijo, sin que yo le contara nada: reza mucho, hija, porque lo que te sigue no viene de este mundo. Volví a casa temblando. Todo estaba igual, o eso pensé, pero al abrir la puerta sentí el olor. No era gas, no era comida descompuesta, era algo más profundo, algo parecido al olor de los ataúdes o a la humedad estancada en un cementerio después de la lluvia. El espejo del baño estaba roto, la cama revuelta, mis cosas movidas del lugar. Nadie había entrado, lo sabía, porque aunque parezca absurdo, eso ya no necesitaba abrir puertas para entrar. Carla me llamó esa tarde, no para pedir ayuda, sino para decirme que su madre había desaparecido, que una noche se había levantado, salió a la calle sin que nadie la viera y no volvió, que la policía la buscaba, que había carteles con su rostro en la ciudad. Me quedé en silencio, no supe qué decirle, pero lo que me heló la sangre fue lo que agregó al final. Antes de desaparecer, escribió tu nombre con sangre en la pared. Colgué, lloré durante horas. Esa misma noche decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. No podía esperar a que esto terminara por consumir mi mente. Busqué ayuda en un lugar que había oído mencionar años atrás. Una mujer mayor, llamada Doña Rosa, curandera de generaciones pasadas, con fama de haber salvado a personas tullidas del alma, como decía la gente del barrio. Me costó conseguir su dirección, pero la encontré. Fui a verla un sábado por la mañana. Vivía en una casa humilde, llena de plantas, velas, santos católicos mezclados con figuras indígenas y retratos de rostros desconocidos. Me recibió en silencio, me hizo pasar, me ofreció un vaso de agua con limón. No me cuentes nada, dijo. Solo déjame verte. Se sentó frente a mí, cerró los ojos, murmuró palabras que no entendí. Luego tomó mi mano y la sostuvo durante varios minutos. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no era suave. Tú abriste una puerta y lo que pasó ya no tiene forma humana. Le conté todo, o casi todo. Ella escuchó, no interrumpió. Luego preparó una mezcla de hierbas, una vela negra, una botella con agua bendita y un pañuelo rojo. Esta noche enciende la vela a las 3. No hables, no reces. Solo deja que el fuego te diga si todavía estás viva. Lo hice. Encendí la vela exactamente a las 3. Me senté frente a ella. La casa estaba en completo silencio. El fuego no se movía, no parpadeaba, no chispeaba. Era una llama firme, recta, como si estuviera siendo observada desde todos los ángulos. Y luego vi la sombra otra vez, no en el fuego, no en la pared, sino sentada en la silla frente a mí, como un espejo invertido, como un doble sin carne, solo oscuridad. Y aunque no tenía boca, juraría que sonrió. No dormí esa noche, ni las siguientes. Me encerré durante días. La curandera me llamó. No respondí, no fui más. Algo me decía que ya era tarde, que cualquier intento de lucha había terminado cuando Carla me abrió esa puerta por primera vez. Una semana después, vi a María, no en persona, no en la calle, en mi ventana. Estaba ahí, parada, con la misma bata blanca, los ojos negros, el rostro inexpresivo. Me observaba desde afuera, a plena luz del día. Cuando parpadeé, ya no estaba. Llamé a Carla, le conté. Ella se echó a llorar. Me dijo que no era la primera, que otra cuidadora que contrató después de mí también había visto a su madre en lugares imposibles. Una de ellas terminó internada en un hospital psiquiátrico. Colgué,
Ya no quería saber más, pero el mal no se va solo. ¿Alguna vez pensaste que escaparías, pero ya estabas dentro? Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. Hay cosas que no se pueden dejar atrás. Nadie habla del punto de quiebre, ese momento en el que lo inexplicable se vuelve inevitable. Hay quienes creen que el terror tiene picos, que se presenta en ráfagas, pero yo aprendí que el verdadero horror no grita, no se anuncia, se instala, silencioso, persistente, y se queda hasta cambiarte para siempre. Después de ver a María afuera de mi ventana, empecé a tener lagunas mentales, minutos que desaparecían de mi memoria, pequeños episodios en los que no recordaba cómo había llegado a cierto lugar o qué día era. Empecé a notar heridas en mis brazos que no sabía cómo me había hecho, golpes en las piernas, moretones en los tobillos. Una noche desperté y tenía los pies cubiertos de tierra. El reloj marcaba las 3:41 de la madrugada. La puerta de entrada estaba abierta. No me preguntes cómo, no tengo respuesta. Vivo en un departamento con cerradura de seguridad. Siempre dejo trancada la puerta antes de dormir. No había señales de fuerza. Ninguna cámara registró entrada ni salida. Solo esa certeza maldita. Algo o alguien me estaba llevando a donde yo no quería ir. Fue en ese estado de desorientación que Carla me llamó por última vez. Su voz era distinta, más pausada, más seca. Lo encontré, dijo. No supe a qué se refería. ¿A quién? A lo que mi madre despertó. No fue ella, fuiste tú. Pero ella lo cuidaba. La llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada. No respondió. No volvió a comunicarse. Pasaron 3 días y entonces llegaron las noticias. Una mujer había sido encontrada en un terreno baldío en las afueras de la ciudad, desnuda, con signos de deshidratación extrema, cubierta de tierra, murmurando palabras incoherentes. Fue internada en un hospital psiquiátrico sin identificación, pero su rostro salió en televisión. Era Carla. No pude soportarlo más. Fui al hospital. Me identifiqué como amiga cercana. Me dejaron entrar. Estaba en una sala blanca, amarrada a la cama, con los ojos abiertos, fijos. No parpadeaba. Carla, susurré. No respondió. Me acerqué. ¿Dónde está María? Y entonces, sin girar la cabeza, sin mirarme, murmuró. Él vive en ti ahora. No me moví, no respiré. Su voz cambió. Ya no era ella. Era algo más grave, más antiguo. La estatua no era un adorno, era un sello, un ancla. Alguien la rompió y tú estabas allí. Mi cuerpo entero temblaba. Las enfermeras me pidieron que saliera. No pude decirles nada. Solo asentí. Salí del hospital y me quedé sentada en la banqueta por más de 1 hora, sin moverme, solo mirando el suelo. Esa noche volví a casa y lo supe. Ya no estaba sola. Cada sombra tenía otro peso. Cada rincón parecía vibrar con una energía desconocida. Los cuadros colgados estaban torcidos. El reloj de la cocina giraba al revés. Mi reflejo en los cristales no coincidía con mis gestos. Y el aire se sentía denso, como si alguien respirara junto a mí, pegado a mi cuello. A las 3 de la madrugada escuché pasos, no en el pasillo, dentro de mi habitación. Me escondí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme. Y entonces escuché mi nombre, pronunciado con una voz que era y no era mía. Juliana. Me levanté con violencia. Grité, encendí todas las luces, revisé cada rincón, no había nadie, pero el espejo estaba empañado y escrito sobre él: yo soy lo que vino antes del tiempo. No entendía qué significaba, pero esas palabras se repitieron en sueños, en mensajes, en murmuros. Empecé a buscar, investigué símbolos, antiguas deidades, relatos de posesión. Ningún demonio tenía ese nombre, ninguna entidad conocida. Nada encajaba, hasta que encontré un foro oculto en internet. Un usuario hablaba de una figura sin rostro, sin nombre, sin culto, pero con presencia. Decía que había sido sellado por generaciones, que aparecía como estatua, como imagen, como silencio. Lo llamaban el que mora en la pared. Le escribí, no obtuve respuesta. Esa noche soñé con él. Estaba sentada en una habitación sin ventanas. Frente a mí, la estatua, pero no era de yeso. Era carne, latía, respiraba y me hablaba sin moverse. No vine por ti, vine a través de ti. Me desperté gritando. Esa mañana los vecinos golpearon mi puerta. Decían que durante la madrugada escucharon voces saliendo de mi departamento, gritos, risas, llantos de niño. Yo estaba sola. Empecé a perder la noción del tiempo. Pasaban días enteros sin saber si había comido. Mis plantas murieron. Mis amigos dejaron de escribirme. Mi celular se bloqueó sin razón y jamás volvió a encender. Empecé a hablar sola, o al menos eso parecía. Pero yo sé que no hablaba sola. Hablaba con él. Una noche volví a ver la estatua en mi sala.
No había forma de que estuviera ahí. Nunca la traje, nunca la toqué, nunca la llevé, pero ahí estaba, en la misma esquina donde solía poner mi árbol de Navidad. Y entonces entendí, la estatua nunca fue el problema, era el canal, el puente, el testigo, y ahora el huésped era yo. ¿Has sentido que algo vive detrás de tus ojos? Si esta historia te estremeció, comenta abajo. Siento que hay algo dentro de mí que no me pertenece. Ya no me reconozco. No es una metáfora, ni una forma poética de expresar mi deterioro. Es literal. Hay días en los que me miro al espejo y siento que los ojos que me devuelven la mirada no son míos. No porque hayan cambiado físicamente, sino porque ya no guardan nada de lo que fui. No hay recuerdos, no hay alma, solo observación. Fría, constante, desde dentro. Han pasado meses desde que todo empezó. Ya no trabajo, ya no duermo, ya no tengo celular ni redes sociales. Mi mundo se ha reducido a 4 paredes que, aún así, no logro controlar. Cada día es una repetición de ruidos inexplicables, apagones momentáneos, figuras en los bordes de la visión. Las sombras ya no se esconden cuando enciendo la luz. A veces incluso se acercan más, pero lo peor no es eso. Lo peor es que ya no siento miedo, y eso me aterra. El miedo era lo único que me recordaba que seguía siendo yo, que había algo dentro de mí que luchaba por mantenerse a salvo, por sobrevivir. Ahora el vacío ha tomado ese lugar, y lo único que queda es una aceptación muda, pasiva, de lo que soy ahora. Una noche me levanté y caminé sin pensar. Bajé las escaleras, crucé la calle, caminé hasta la antigua casa de María. No llevaba abrigo, ni zapatos. Era pleno invierno, pero no sentí frío, no sentí nada. La casa estaba abandonada, las ventanas rotas, la puerta principal cubierta por tablas. La maleza había devorado el jardín, y sin embargo, supe que me estaba esperando. Rodeé la casa, entré por una abertura lateral. El interior era aún más desolador, las paredes descascaradas, restos de papeles pegados, objetos oxidados, polvo acumulado como una segunda piel sobre todo, y en el centro del salón principal, la figura, la estatua, sin cubierta, sin velas, sin símbolos, solo ella, solitaria, en pie. Me acerqué, pude sentir su respiración. No lo digo como metáfora, el aire alrededor de ella se contraía y expandía, como un corazón latiendo, como un cuerpo vivo. Me arrodillé frente a la estatua y esperé. No recé, no pedí, solo estuve ahí, y entonces la escuché, no con los oídos, con cada fibra de mi cuerpo, como si mi sangre tradujera su mensaje. No tenía palabras, era una comprensión, una revelación directa al alma. Tú no eres elegida, eres canal, no eres víctima, eres ruta, no eres poseída, eres envoltura. Y luego una imagen, María de pie, sonriendo con los ojos totalmente negros, extendiéndome la mano, y detrás de ella, Carla sin rostro, solo piel lisa, mirando en silencio. Me desmayé. Desperté en el hospital. Me encontraron en la casa, inconsciente. Una vecina llamó a emergencias. Había entrado sin permiso. Dijeron que estaba en estado de hipotermia, pero lo más extraño fue que no podían explicar cómo había llegado ahí. Según el registro de cámaras de la calle, nadie me había visto entrar. Los médicos me interrogaron. Una psicóloga me evaluó. Dijo que sufría de un episodio disociativo con componente delirante. Me ofrecieron internación. La rechacé. Les mentí. Les dije que estaba bien, que todo había sido un error, pero por dentro sabía que no era eso. Había cruzado una frontera y ya no había marcha atrás. Volví a casa esa misma tarde. Todo seguía igual, pero nada lo era. La luz natural parecía enferma. Mis plantas secas tenían hongos que no había visto antes. El refrigerador olía a carne podrida, aunque estaba vacío. Los libros estaban abiertos en páginas que no recordaba haber leído. Algunos con frases subrayadas, otros con palabras nuevas escritas a lápiz, con una caligrafía que no era mía. Vuelves a donde siempre perteneciste. Él habita donde no hay nombres. La sangre es la puerta. Y entonces comprendí. Esto nunca se trató de María, ni de mí. Se trataba de lo que ella custodiaba, de algo que necesitaba cuerpos, voces, recuerdos, como puertas, como contenedores. Y yo era solo uno más. Recordé a las otras cuidadoras, las que Carla mencionó, las que desaparecieron, las que fueron internadas. Yo había tenido la oportunidad de huir, de cerrar esa puerta, pero decidí volver, por compasión, por curiosidad, por esa necesidad enfermiza de comprender. Y eso fue suficiente. Esa noche tomé una decisión desesperada. Llamé a la curandera, doña Rosa, le rogué que me ayudara. Le conté todo, esta vez sin filtros, sin mentiras. Ella me escuchó en silencio.
Luego me dijo que no podía ofrecerme salvación, pero sí un intercambio. No puedes expulsarlo, pero puedes sellarlo. Me dio una caja, pequeña, negra, con símbolos que nunca había visto. Dijo que tenía que encerrarlo ahí, que debía hacerlo con palabras, con voluntad y con sangre. Seguí sus instrucciones, encendí las velas, dibujé el círculo, escribí mi nombre en papel y luego me corté la palma de la mano. Dejé que la sangre cayera sobre la caja y repetí las palabras que ella me enseñó. El aire cambió, la temperatura bajó, los muros crujieron y entonces un grito, no mío, no de una persona, un sonido que no podía describirse, que venía de todos lados, que vibraba en el suelo, en las paredes, en mi piel, y luego silencio, la caja cerrada, el círculo roto y yo en el suelo, sangrando, pero viva. Desde entonces todo cambió, las voces cesaron, las sombras se alejaron, las noches volvieron a ser oscuras, pero no habitadas. Sin embargo, sé que no fue una victoria, solo fue un trato. ¿Alguna vez sellaste algo sabiendo que aún respira dentro? Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. Sellé algo, pero sigue latiendo. Desde aquella noche no volví a ser la misma. No lo digo como un cliché ni como una metáfora. Literalmente algo se rompió dentro de mí. Y otra cosa, que no era yo, tomó parte de ese espacio. A veces siento que el sello funcionó, que logré contener lo que estaba destruyendo mi mente, pero otras veces tengo dudas. Han pasado 3 meses desde el ritual, 3 meses en los que volví a caminar por la calle sin mirar detrás de mí cada 10 pasos, 3 meses en los que volví a dormir con las luces apagadas, aunque todavía con la Biblia bajo la almohada, 3 meses sin que los espejos me devuelvan un reflejo con retraso, sin que las voces me despierten en medio de la noche, sin la sombra en la esquina de la sala. Pero no es paz lo que siento, es pausa, como si alguien hubiera presionado un botón de espera. La caja negra está en mi armario. La envuelvo con telas sagradas, la escondo bajo libros, dentro de una caja más grande como si eso sirviera de algo. No me atrevo a tirarla, ni a enterrarla, ni a tocarla. A veces pienso en incendiarla, pero algo me detiene, una voz interna silenciosa que me dice, no se destruye lo que está esperando, solo se retrasa. Nunca lo hablé con nadie más, no porque no quiera, sino porque no puedo. Cada vez que intento poner en palabras lo que viví, siento una presión en el pecho, como si algo me advirtiera que guardar silencio es parte del trato, que hablarlo es volver a abrir la puerta. A veces recibo mensajes extraños en el correo, cartas sin remitente, sobres vacíos. Una vez, un sobre con cenizas, otra con una pluma negra de ave que no supe identificar. Los quemé todos, pero cada vez que lo hago, la misma frase aparece escrita con tinta en la parte interior del buzón. Él recuerda. He pensado muchas veces en irme, dejar todo atrás, cambiar de nombre, de ciudad, ir a otro país si es necesario, pero en lo más profundo de mi conciencia, sé que no importa dónde esté. No se trata de ubicación geográfica, no es un lugar lo que lo llama, soy yo, soy la ruta, soy el contenedor, soy el eco que le responde en esta dimensión. La psicóloga que consulté me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático con disociaciones episódicas. Me ofreció medicación, la rechacé. Sé que nada de lo que me pasa está en un manual, que mi diagnóstico no cabe en una tabla. No necesito pastillas, necesito vigilancia espiritual. Y aún así, eso tampoco es suficiente. Un mes después del ritual, volví a tener un sueño. En el sueño, estoy parada frente a la estatua, pero esta vez soy yo. No la observo, la soy. Siento el yeso en mi piel, las grietas, el frío del mármol invadiéndome. No puedo moverme, no puedo hablar, pero veo. Observo a otra mujer acercarse. Tiene una bata blanca, ojos desorbitados. Es María. Se arrodilla ante mí y susurra, ahora tú lo custodias. Me despierto empapada en sudor, con las manos aferradas a la sábana como si intentara sostenerme de algo que se resbala. Siempre a la misma hora, 3 de la mañana. Y entonces la caja tiembla, muy sutilmente, como si recordara que aún está ahí, como si respondiera al sueño. Hace poco recibí una llamada de un número oculto. Atendí. Una voz de hombre ronca, susurrante dijo, ¿está lista la próxima? Colgué. No contesté más, pero supe que no era una amenaza, era un recordatorio. Esto no termina, nunca ha terminado. Solo cambia de forma, de vehículo, de rostro. No sé cuántas personas más habrán abierto la misma puerta, cuántas Marías,
cuántas casas silenciosas, cuántas estatuas olvidadas en rincones oscuros de la historia, pero sé que yo no fui la primera. Y lo que más me asusta es saber que no seré la última. Hay días en que me convenzo de que todo fue una alucinación, de que la mente humana puede deformar la realidad al punto de generar monstruos internos que parecen tangibles. Pero luego el grifo sangra agua negra, luego los pájaros dejan de cantar en la mañana, luego el espejo del baño se empaña sin motivo, y entonces recuerdo, sigo siendo la envoltura, un recipiente, un frasco sellado con cicatrices, repitiendo un mantra silencioso para no quebrarse, y aunque no he vuelto a ver la sombra, aún siento su respiración cuando apago la luz. ¿Has vivido con algo que no puedes ver pero que te respira al oído por las noches? Si esta historia te acompañó hasta aquí, comenta abajo. Todavía siento su aliento en mi nuca. Si pensaste que todo esto terminaría con un cierre, con un punto final o con una redención, lo entiendo. Yo también lo esperaba. Durante semanas me repetí que si lograba resistir, si mantenía la caja cerrada, si ignoraba las voces y no respondía a los susurros, lograría apagarlo. Pero no es así como funciona esto. Las cosas que habitan el umbral entre el mundo visible y el invisible no entienden de finales, solo de ciclos. Y el mío está a punto de volver a empezar. Lo supe ayer. Me desperté con la sensación de que algo había cambiado en el aire, como si una presencia familiar hubiera regresado, pero disfrazada. Me levanté de la cama y sentí un peso distinto en el pecho. Caminé hasta la sala y vi que la caja negra ya no estaba en el armario. Estaba en el centro del comedor, sin que yo la hubiera tocado, sin que nadie pudiera haberla movido. Encima de ella, un papel doblado en 4, escrito a mano, con una caligrafía extraña, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Decía: el sello se desgasta, la fe también. Mis manos temblaban. Me senté frente a la caja, sin tocarla, solo observándola. El metal estaba más opaco, la superficie ligeramente agrietada, como si el tiempo o la presión interna estuvieran forzando una salida. Llamé a Doña Rosa. La línea ya no existía. Intenté buscarla. Fui a su casa. La encontré vacía. Los vecinos dijeron que se había ido. Una noche, sin decir a dónde, sin despedirse, solo dejó una nota en la puerta. Ya no puedo contenerlo. Me retiro al silencio. Volví a casa con el corazón encogido, y entonces, en el reflejo de la televisión apagada, vi algo. No era una sombra, no era un reflejo distorsionado, era mi rostro, pero sonriendo. Yo no estaba sonriendo. La imagen sí. Me quedé paralizada. Y entonces, en la pantalla, apareció una palabra escrita con condensación, como si el vidrio hubiera sido respirado desde dentro. Listo. Esa noche fue la más larga de todas. No dormí, no comí, no encendí luces, no quise distraerme. Solo me senté frente a la caja esperando. A las 3:17 de la madrugada, escuché un sonido, como un suspiro que atravesaba el hierro. La caja tembló. No se abrió, pero algo cambió en ella. Una grieta apenas visible comenzó a formarse en la parte frontal. No se expandía, no brillaba, solo estaba ahí, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que debía romperse, como si me diera la oportunidad de decidir, dejarlo salir o volver a sellarlo. Aún no lo sé. Hoy, mientras escribo esto, tengo la sensación de que alguien está leyendo junto conmigo, que cada palabra que pongo aquí no solo es observada, sino aprobada, como si lo que sea que vive dentro de esa caja necesitara que yo lo narre, que lo mantenga vivo en la palabra, en el relato, en la memoria. Tal vez eso es lo que quiere, ser contado, ser compartido, ser oído. Por eso hago este video, no para asustarte, no para que creas o no en lo sobrenatural, sino para advertirte, porque tal vez tú, sin saberlo, ya viste una de esas estatuas. Tal vez ya la tienes en tu casa, como un adorno más, traído de un viaje, encontrado en un mercado, regalado por alguien que no ves hace tiempo. Tal vez ya lo abriste y no lo sabes aún, pero lo sabrás cuando te mires al espejo y tu reflejo sonría primero. ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti sonríe, aunque tú no lo hagas? Si esta historia te estremeció hasta lo más profundo, comenta abajo. Creo que el sello ya se rompió. Comparte este video con quien creas que ha visto algo que no sabe nombrar. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario. Cada historia como esta es una advertencia, un testimonio y un intento desesperado por frenar lo que está por cruzar de nuevo. Este video es una obra original, basada en una historia real, escrita y narrada por su autora. Cualquier reproducción parcial o total sin crédito constituirá una violación directa de su autoría.